antes de Samuel tenemos a Elí, el sacerdote al cual va a reemplazar Samuel. Allá hay una mano levantada. Sí. Ahorita estamos en libros históricos en este punto. Bueno, libros históricos hay varios porque nos vamos a estar en todo lo que es Samuel, Jueces es histórico, Josué es histórico, Reyes es histórico, Crónicas es histórico y Esdras y Nehemías también son históricos, aunque aparecen hacia el final. En nuestras versiones están acomodados antes de empezar con los profetas, pero nos vamos a estudiar de manera cronológica porque Esdras y Nehemías hacen parte del post-exilio, del regreso del exilio, así que son libros históricos. Ajá. Sí. Buena pregunta, la vamos a estudiar ahorita. Eso te va a quedar contestado, porque es una pregunta fundamental de este libro. Bueno, entonces tenemos aquí un espacio de tiempo entre Sansón y Samuel, cuando Saúl es ungido por Samuel, y entonces vamos a empezar la era conocida como la era de la monarquía, es decir, el pueblo ya no quiere seguir siendo gobernado por Jehová, el pueblo ya no quiere que Dios le gobierne y ahora pide que sea gobernado por un hombre tal cual como las naciones paganas lo tenían a su alrededor. Aquí en Samuel vamos a estar viendo estos dos reinados, por eso es que en la Septuaginta se conoce como reino primero y reino segundo. Reino primero, estos 40 años de Saúl, y luego tenemos a David que para efecto de estudio, únicamente de estudio, vamos a ver que tuvo su reinado en dos periodos, 7 años y medio, donde estaba gobernando solamente en Hebrón, y 33 años que reina sobre todo Israel. ¿Por qué esos 7 años y medio? Porque cuando muere Saúl hay una lucha. El descendiente, la descendencia de la casa de Saúl quieren perpetuarse en el trono, no ceden el reinado a David, así que David comienza a reinar, pero solo sobre una parte de Israel desde Hebrón. Luego, militarmente, le es entregado todo y termina reinando sobre todo Israel y lo hace desde Jerusalén, no desde Hebrón. Así que ahí termina este periodo que vamos a estar viendo. Pero la era de la monarquía no termina acá, la era de la monarquía es todo el periodo de los reyes, así que vamos a estar bien pendientes con todo esto. ¿Ok? ¿Preguntas? Es importante que nos ubiquemos en tiempos, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Para nuestro estudio homilético, ¿cómo vamos a abordar este libro? Entonces, vamos a tomar la siguiente división. Nuestro bosquejo va a ser el siguiente. Primero vamos a estar trabajando con el primer libro, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Capítulo 1 al capítulo 8 nos narra la historia de Samuel. ¿Qué nos va a narrar? El nacimiento de Samuel, cómo Samuel crece en la presencia de Dios, cómo es nombrado como profeta, como juez, en fin, todo lo que él hace. Del 9 al 15 vamos a estar viendo el reinado de Saúl. La unción de Saúl, nombramiento de Saúl, desobediencia de Saúl, caída de Saúl. Y luego del 16 al 31 del primer libro vamos a estar viendo David, cómo David va comenzando a apropiarse del trono. El segundo libro, todo gira en torno a David, las victorias de David, los problemas de David, es decir, el pecado de David expuesto aquí también, y el final de David. Eso es lo que tenemos básicamente y esa es la manera como de abordar el libro, así que yo creo que por tiempo hoy vamos a estar viendo
la primera parte básicamente. No creo que lleguemos a Saúl, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Ok. Desde el punto de vista de contexto, que es importante que lo comprendamos, qué está pasando, qué está sucediendo, en qué momento se da este libro. Me está tomando el pelo aquí esto. Entonces, en el contexto, bueno, miremos varias cosas. El autor, la tradición judía habla de que fue Samuel el autor del libro. Si aceptáramos eso, tenemos que reconocer que no lo habría podido terminar Samuel, porque el libro relata la muerte de Samuel y va mucho más allá en acontecimientos después de la muerte de Samuel. Por esta razón, lo más prudente, aunque la tradición judía hable de Samuel, realmente lo más sabio sería aceptar que no tenemos certeza de quién fue el autor material del libro de Samuel. Entonces, ¿por qué se queda con el nombre? Porque Samuel es este personaje fundamental que va a poner la casa en orden, es básicamente lo que vemos acá. ¿Qué podemos estar convencidos de acuerdo al mismo relato bíblico? Primero, que fue un profeta inspirado por Dios, porque el Nuevo Testamento nos habla de que toda la escritura fue inspirada por Dios. Amén. Pero también podemos ver que fue un profeta que tuvo alcance a los escritos de otros profetas. Eso es importante comprenderlo, porque ustedes van a estar leyendo, y si ya hicieron el ejercicio verdaderamente de leer bien Samuel, y han leído otros libros, Crónicas, Reyes, ustedes, eso está en las visiones del profeta Gad, eso está en los rollos que escribió Fulano de tal, pero no los tenemos en la Biblia. ¿Qué es lo que significa? Que los profetas normalmente registraban sus profecías en crónicas. Entonces, habían libros que contenían las visiones de los profetas, pero no todos los libros de los profetas fueron puestos en el canon bíblico porque Dios no lo movió de esa manera. Pero se cree y podemos tener certeza de que quien escribió Samuel tuvo acceso a las profecías de Samuel, de Gad y de Natán, que fue un profeta también bastante importante en el reinado de David. El contexto histórico, Samuel retoma el relato donde nos lo deja prácticamente Jueces, es decir, espiritualmente y naturalmente hablando, Israel sigue en decadencia. Recuerden el último versículo de Jueces, ¿cuál fue? En esa época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, según su propio parecer. Seguían de mal en peor, de hecho vamos a encontrar aquí una cosa terrible, el pueblo se encontraba desviado, los sacerdotes se encontraban desviados, el pueblo estaba sumergido en la idolatría y es allí donde Dios introduce a Samuel. El libro de Samuel nos va a mostrar algo muy importante que estaba allí diciendo Jean-Pierre, 3 roles importantes, el profeta, el juez hasta este punto, el rey y el sacerdote. El juez va a desaparecer. El último juez que se considera en Israel fue Samuel. Y de aquí en adelante nos vamos a quedar básicamente con 3 roles: profeta, rey y sacerdote. Estos 3 roles son los que van a marcar todo el curso de los acontecimientos del Antiguo Testamento de aquí en adelante. Ustedes van a estar escuchando, vamos a estar leyendo lo que hizo el rey, lo que dijo el profeta y lo que hizo el sacerdote. Son los 3 roles fundamentales de gobierno. Así que aquí tenemos como una suerte de equilibrio, como lo que podríamos ver en la democracia, de equilibrio de poderes, básicamente. Entonces, cada uno tenía su rol fundamental, pero todos servían. Entonces, en el Antiguo Testamento, normalmente Dios, ¿con quién hablaba? Con el profeta. Es con el profeta. En algunas ocasiones le hablaba directamente al rey. Tenemos el relato de Dios hablándole a David, de Dios hablándole a Salomón. Es decir, hay momentos en que Dios le habla al rey. Pero lo usual es que Dios le hablase ¿a quién?
al profeta. Y el profeta era como una suerte de consejero para el rey. Normalmente todo rey tenía al lado profetas que le estaban hablando de parte de Dios. Pero al mismo tiempo, el sacerdote tenía, especialmente el sumo sacerdote, el Urim y el Tumim, con el cual identificaban la voluntad de Dios. ¿Qué tenía que hacer el rey? Tenía que mantener en orden el sacerdocio. Cuando el sacerdocio se descarriaba, ¿quién estaba llamado a enderezar el sacerdocio? El rey. El rey estaba llamado a poner las cosas en orden. Cuando el rey y el sacerdote se descarriaban, ¿quién llamaba al orden? El profeta. Por eso una de las cosas más terribles que vemos en el Antiguo Testamento y que explican muchas cosas es que los profetas daban falsas profecías, profetizaban por dinero, los sacerdotes ministraban por dinero y los reyes estaban sumergidos en la idolatría. Entonces, todos los poderes estaban corrompidos. Eso es lo que vamos a encontrar. Jean-Pierre. Mucho de eso no tiene nada bíblico, así que no es una buena fuente. Ujú. Ok. Bueno, pero para recomendación de todos, las películas no son buena fuente. De hecho, está comprobado que muchos cristianos tienen más sus ideas de la Biblia de las películas de Semana Santa que de lo que dice la Escritura, y están bien diferentes. De hecho, por ejemplo, en el caso de David, solo se nos muestra a David desconectado de cierta manera cuando el pecado de Betsabé. De resto, siempre estuvo en mucha comunión con el Señor. Bueno, estos tres roles son fundamentales. Ahora, ¿qué vemos aquí? Una cosa importante es que Samuel, como hombre, es un tipo de Cristo. Acuérdense de la tipología, porque Samuel fungió como profeta. Como rey en ese sentido no, pero al ser juez de alguna manera estaba gobernando, y también fungió como sacerdote, es decir que estuvo llevando a cabo los tres roles, profeta, sacerdote y rey, no como de la monarquía, pero sí como un juez. Ahora, no de manera perfecta, pero sí los ejerció. Samuel vino a ser como una suerte de transición. De hecho, en la escritura y en la tradición hebrea se considera que el pueblo tuvo dos grandes profetas en el Antiguo Testamento, Moisés y Samuel, se considera en ese sentido. Dos hombres que estuvieron en un periodo de transición. ¿Por qué Dios le permitía a Samuel ejercer funciones de las tres cosas? Bueno, podemos ver a Moisés, quien podía entrar todos los días al lugar santísimo y no era consumido. Es decir, que en los periodos de transición normalmente vamos a ver que Dios permite ciertas cosas con la persona que está llevando a cabo esa transición. Pero ¿a quién nos está apuntando Samuel? A Cristo. Porque Cristo es el profeta de la iglesia, Cristo es el sumo sacerdote de la iglesia y Cristo es el rey de la iglesia. Cristo cumple con los tres roles de manera perfecta. Entonces tenemos que comprender, Cristo es rey, descendiente de David, Cristo es el profeta del que habló Moisés, Dios le dará un profeta, les levantará un profeta, escúchenlo a él, y Cristo es el sumo sacerdote que oficia en el tabernáculo del cielo. Entonces tenemos que comprender aquí que hay una tipología, nos está apuntando a Cristo este relato de Samuel. Ahora, comprendiendo eso, tenemos que mirar en qué momento aparece Samuel. Samuel aparece en un momento en que el pueblo está completamente desviado. ¿Cuándo aparece Cristo? Vemos a Cristo apareciendo también en un momento en que el pueblo de judío estaba también bien lejos de lo que Dios decía. Por eso es que hubo tanta discusión, tanta oposición entre los fariseos, los escribas y los eruditos de la ley
contra Cristo, porque estaban también bastante lejos de ser. El rey que estaba en ese momento, que era Herodes, no era un rey a la manera de Cristo. De hecho, eran reyes impuestos por Roma, no en genealogía, como se había establecido en la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa estamos viendo en el punto? El arca no se encontraba en el tabernáculo. Dios había hecho que el arca tenía que estar en el tabernáculo, pero no se encontraba en el tabernáculo, se encontraba en otro lugar. Los sacerdotes que estaban allí, el sumo sacerdote, un hombre llamado Elí, y sus 2 hijos eran perversos. La escritura nos va a relatar que habían tomado muchas costumbres cananeas, es decir, el sacerdocio está también completamente desviados. Los sacrificios se llevaban a cabo en los lugares altos, lo cual había prohibido el Señor, y Dios levanta a Samuel como el profeta que va a ungir un rey, pero que también va a corregir el sacerdocio desde el punto de profeta. ¿Sí es clara esta introducción para que podamos comprender? Bueno, el tema básicamente es, en 1 Samuel, la transición de jueces a reyes, que para nosotros puede ser como, ok, pero para el pueblo fue bien importante. Para el pueblo era bien importante entender cómo arrancó la teocracia. Ahora, ¿por qué? Porque el libro se cree escrito en un momento previo al exilio que se dio en Israel. Es decir, justo antes del exilio, Dios estaba a punto de llevar al pueblo por su pecado, expulsarlo de la tierra prometida, y en ese momento Dios inspira al profeta para que escriba este libro. Entonces es importante tener en cuenta esa información. ¿Cómo tenemos reyes? ¿Por qué debemos seguir a los reyes? ¿Y cómo deben ser esos reyes? Y el segundo, el tema fundamental, es el reino de David. Ahora, 2 cosas importantes vamos a estar viendo acá. Lo primero, que a veces pensamos cuando vemos aquí este libro, a veces tendemos a pensar en Samuel como que son 2 caminos. El libro de Samuel nos presentan 2 caminos, pero la mayoría de las personas caen en un error, y es pensar en cuáles son los 2 caminos. Por un lado tenemos el camino de Saúl, y por otro lado el camino de David. A veces pensamos que el camino de Saúl es el de un rey malo, mientras que David es un rey bueno. Entonces la iglesia usualmente piensa, bueno, Samuel nos presenta 2 caminos. O eres como Saúl, que era malo, desobediente, o eres como David, que era ¿qué? Bueno y obediente, y no hay nada más lejos de la realidad. Samuel nos presenta 2 caminos. ¿A qué rey vas a seguir? ¿Al rey malo, Saúl, o al rey malo, David? Y puede que tú digas, ¿cómo así que el rey malo, David? Pero es que David es un rey malo. David no fue un buen rey en el sentido estricto de la palabra. Entonces, ¿cuáles son los 2 caminos que tenemos? Aquí tenemos el camino de Saúl, que es el camino de la terquedad, y aquí el camino del arrepentimiento. Pero son 2 reyes malos. Es lo que tenemos que comprender, y tenemos que leer Samuel con eso en mente. Dios está ofreciendo 2 caminos. Ahora, les dije que este libro es entregado justo antes del exilio, justo antes de que el pueblo fuese llevado cautivo. Entonces, ¿qué les está mostrando el Señor? No, mire, ustedes deberían ser como David, que siempre fue obediente. De hecho, vamos a pensar un poquito en David. Que a veces la gente lo defiende mucho y se imaginan a David. Yo quisiera ser como David, Señor, obediente todo el tiempo, cantando salmos. David fue usado por Dios, el precioso, el dulce salmista del Señor, se describe a sí mismo. Pero, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Vamos a pensar en Saúl. Saúl ofreció un sacrificio, es decir, usurpó el lugar del sacerdote. Le perdonó la vida a un rey, que algunos podrían decir que Saúl tuvo misericordia. Eso hizo Saúl, y entonces Dios lo rechaza, el rey malo. ¿Qué hizo David? David adulteró, David emborrachó, David engañó, David cometió homicidio, David encubrió el homicidio. O sea,
David es peor desde el punto de vista de un pecado cometido. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Si fuésemos jurados, y aquí yo les digo, bueno, traigo a Luis para juzgar lo que hizo Luis. Luis ocupó el lugar ofreció un sacrificio al Señor y no podía ofrecerlo. ¿Por qué lo hizo Luis? No, porque me vi desesperado y no hemos ofrecido sacrificio al Señor. El pueblo se estaba yendo en desbandada. Dios lo rechaza. Ok, traemos a Leonardo. ¿Qué hizo Leonardo? Bueno, Leonardo, al mejor amigo o a uno de sus hombres de confianza que había expuesto la vida varias veces por Leonardo, le quitó la mujer, intentó achacarle el hijo porque embarazó a la mujer, lo emborrachó 2 veces y no pudo, y luego lo mandó matar. ¿Cuál de los reyes es peor? A los ojos humanos, David hizo cosas más perversas que Saúl. Pero entonces, ¿por qué hablamos de sigan el camino de David? Y llegamos a un punto donde Jesús, hijo de David. ¿Cuáles son los 2 caminos? El camino de David es el camino del arrepentimiento. Es tremendo. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando recibe el libro, que eso es importante, hermanos, cuando el pueblo recibe el libro, recibe la revelación de Samuel, ningún rey y ninguno de ellos era bueno. O sea, ellos escuchaban a los profetas hablando, diciendo que viene juicio, Dios los va a expulsar, Dios se los va a llevar, van a estar en una tierra extraña, Dios los va a castigar. Y ellos podrían llegar a pensar, bueno, no hay nada que hacer porque soy un rey, ¿qué? Malo. Soy un hombre malo. No puedo encontrar la misericordia de Dios. Pero Samuel viene a mostrar que Dios no está esperando que seas bueno. Dios está buscando que te arrepientas. Si te arrepientes como se arrepintió David, te perdono. Es decir, ya está la puerta a Siria. Ya está a la puerta a Babilonia. Pero si te arrepientes, te perdono. Pero si insistes en tu terquedad, te trato como traté a Saúl. Ese es el punto. Y vamos a leer Samuel con esto en mente. De hecho, hermano, si usted logra entender esto, usted ya entendió Samuel. O sea, esta es la clave. Samuel se lee en clave de 2 caminos. El rey que se arrepintió, David, y el rey que endureció su corazón, Saúl. No hay otra posibilidad. Si te vas por el camino de Saúl, vas a enfrentar la muerte. ¿Porque pecó? No, porque no se arrepintió. Si te vas por el camino de David, vas a encontrar la vida. ¿Por qué? ¿Porque hizo lo bueno siempre? No, porque se arrepintió. Ese es el punto fundamental. Y si logramos comprender esto, vamos a estar bien. ¿Amén? Ok. ¿Preguntas de esta parte? ¿No? ¿Seguro? Ok. Listo. Ok, teniendo esto, entonces avancemos en el libro. Ok. Vamos entonces con la vista panorámica. Vamos a empezar a estudiar lo que nos dice la Escritura. Capítulo 1 nos muestra a Elcaná y su familia, la familia a la cual proviene Samuel. Varias cosas, no vamos a adentrarnos mucho, pero las cosas fundamentales. Este hombre, Elcaná, vivía en Ramá, tenía 2 hijos, estaba ubicado en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. ¿Qué vemos acá? Un hombre polígamo, un hombre que tenía 2 esposas. Es decir, no es que Samuel salió porque, wow, qué familia piadosa. Su papá tenía 2 mujeres. Tenemos que comprender esto. Cada año viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerles sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. El sumo sacerdote era Elí. Dice cómo le presentaban los sacrificios como tal. Dice que Penina se burlaba de Ana porque Ana era estéril. Ana no había podido tener hijos, así que Penina se mofaba, se reía de ella. Y año tras año sucedía lo mismo. Mientras que ofrecían los sacrificios, Penina se burlaba de Ana. Y en cada ocasión Ana terminaba llorando y no quería
comer, se le quitaba el apetito de la depresión que le dabas. Y vemos a Elcaná que viene a consolarla. Vamos a mirar el consuelo de Elcaná. Dice, ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Ese es un esposo tierno, un esposo que consuela, un esposo que viene en el momento adecuado, ¿no? Terrible este hombre, porque si bien Dios es soberano, algunos se pasan y algunos en verdad han perdido no sé, la palabra adecuada sería, no sé si la delicadeza, no, la compasión y el entender que si bien debemos aceptar la voluntad de Dios, eso no implica que no duela, amén. Es como ir al funeral de un hermano en la fe, se le muere un familiar y ir y, ¿por qué llora? ¿No tiene esperanza en la vida eterna? No podemos, sí hermano, consuélate porque hay vida eterna, pero entendemos tu dolor y es válido que tengas dolor en este momento, porque a veces tendemos a ser demasiado duros. ¿Por qué? Solo por no tener hijos. Ahora, el momento en que Ana no tiene hijos es un momento terrible. Recuerden que no tener hijos era una señal de ¿qué? De desaprobación de Dios. O sea, solo porque Dios no te aprueba. O sea, es terrible lo que está diciendo Elcana. Me tienes a mí. Mira, tremendo esposo. O sea, piensa en esto. Piensa en lo que está pasando. Este hombre no tiene cuidado de ella. Es un hombre rudo para hablarle. Él dice, o sea, no tiene, solo por no tener hijos, me tienes a mí. Mira, te sacaste, como dirían en el mundo, la lotería. O sea, es una cosa loca. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? O sea, esto es para al caído caerle, como dicen. O sea, la terminó de rematar. Y muchas veces somos como Elcana. Hay que tener cuidado con la forma en que consolamos a los hermanos que sufren. Bueno, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Miremos el voto de Ana, que es importante. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se le cortará el cabello. No sé si alguna vez has escuchado hablar de, haz un ayuno como el de Ana. Tú mira, el Señor no te ha dado lo que quieres, haz un ayuno como el de Ana, hay que orar como el de Ana. Pero es que el problema es que el ayuno de Ana tiene una característica fundamental. Dice, si me das un hijo te lo devuelvo. O sea, dame un hijo para ti. Pero normalmente los ayunos de Ana que yo he escuchado de muchos son dame para mí. O sea, no digas que es un ayuno de Ana, ayuna. Y pídele a Dios, pero no digas, Señor, vengo como Ana, porque Ana dice, dame para devolverte. No sé si me hago entender, porque el ayuno de Ana es poderoso. Ya han escrito libros del ayuno de Ana. Es poderoso ese ayuno. Sí, hermano, pero es que Ana estaba diciendo, dámelo y te lo devuelvo inmediatamente. O sea, es bien diferente a la intención que llevan otros cuando hacen el ayuno de Ana. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se le cortará el cabello. Ahora, es importante ver esto porque no es una devolución simbólica. Samuel termina llevado por su mamá al tabernáculo y lo dejan allá. Señor, tú me lo diste y yo te lo prometí. Este es tuyo. No es como, Señor, dame este trabajo que será para ti. Y entonces ni oras por el trabajo después de que te lo dieron, ni te congregas por el trabajo, ni ofrendas. O sea, todo es para ti. Entonces, cuidado con lo que le decimos al Señor, porque eso no fue simbólico, esto fue literal. Me lo das, te lo devuelvo. Y el Señor se lo dio y ella lo devolvió. Bueno, aquí hay una cosa que nos deja ver. Ana estaba orando y Elí pensó que estaba borracha. Es decir, ese sacerdote viene y le acusa, pobre Ana. El esposo le decía, solo por no tener hijos, solo porque es estéril, y me tiene a mí. Y el otro sacerdote venía a decirle, oiga, borracha, la pobre mujer estaba ya
clamando, suplicando. Me imagino que estaba atacada ya y el otro, mire, borrachona, sálgase de ahí. Es una cosa, pobre Ana, en verdad. Bueno, ella le explica que no estaba borracha, que era mostrando, derramando su corazón ante el Señor. Es hermoso este ejemplo de Ana, porque Ana no le contesta al Cana nada. No vemos que le pelea al sacerdote, sino que va y derrama su corazón ante el Señor. Ese es el ejemplo de Ana, es el principio de Ana. Es ante el Señor, ante quien debemos derramar nuestro corazón. Amén. Bueno, del 19 en adelante del capítulo 1 se nos muestra que Dios escuchó la oración de Ana y se acordó de la súplica de ella. Hay que recordar siempre que cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento, Dios se acordó, no significa que Dios había perdido la memoria o que a Dios se le había olvidado y dijo, ay, verdad, no, sino se acordó significa respondió. Eso es lo que significa la expresión Dios se acordó o Dios recordó, significa que Dios respondió. Eso es lo que significa, no que Dios sea como nosotros, que no ha hecho aquello, no, porque Dios es perfecto, Dios es omnisciente, Dios no tiene fallas, amén. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Samuel significa pedido a Dios o oído por Dios. Eso es lo que significa el nombre Samuel. ¿Ok? Luego, al siguiente año, el Cana y su familia hicieron el viaje, pero Ana no los acompañó. Y miren lo que dice, esperemos a que el niño sea destetado y entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Es decir, Ana tenía la intención de cumplir su voto, su promesa. Haz lo que mejor te parezca, acordó el Cana. Este hombre, a veces pensamos, ¡ay, qué comprensivo! Pero ese haz lo que mejor te parezca no es comprensivo. Es como cuando Elí, más adelante lo vemos aquí en Samuel, diciendo, Él es el Señor, que haga lo que le parezca. Es como, no me importa. ¿Quiere quedarse? Quédese. O sea, este hombre es terrible. Bueno, así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo, llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina, un poco de vino, y después de sacrificar el toro, llevaron el niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana, soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y pertenecerá a Él toda su vida. Así que Samuel se quedó a vivir allá en Silo. Ana lo entregó. Vivía lejos de allí, pero ella se lo prometió al Señor. Luego vemos que el Señor bendice a Ana y le da más hijos. O sea, Dios no es deudor de nadie. Pero me voy a anticipar. Sé que aquí no pasa, pero por si acaso, no digas, bueno, Señor, dame esto, te doy esto, pero después yo sé que me vas a dar más, porque no funciona de esa manera. Dios conoce los corazones y sabe por qué motivo hacemos lo que hacemos. Amén. El capítulo 2 nos narra los hijos de Elí después de la oración de alabanza de Ana. Miren lo que dice el versículo 12. Vamos a ver varias cosas aquí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, primero, ni a sus obligaciones sacerdotales. Entonces recuerden que Samuel viene a corregir el sacerdocio. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. O sea, estos hombres decían, estoy cansado de la carne guisada, carne sudada. Yo quiero un churrasco asado, yo quiero una punta gorda, yo quiero algo más rico. Pero eso no es lo que Dios les había entregado, así que estaban pecando. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por
la fuerza, estos hombres eran violentos. Es lo que estamos viendo acá. Sigamos viendo. Y eran los sacerdotes. Dice aquí la escritura, así que el pecado de estos hombres era muy serio. ¿Ante quién? Ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Es decir, no sé si tú has escuchado o lo has dicho alguna vez, bueno, yo sé que el lugar donde voy no manejan el dinero muy bien, las ofrendas muy bien, pero eso es problema entre ellos y el Señor. Bueno, tú eres responsable también, porque tú sabes lo que están haciendo. Así que es algo bien serio el manejo de las ofrendas que se le dan al Señor. Amén. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Entonces, ¿qué está haciendo la escritura aquí? Está haciendo un contraste. Aunque no tenemos poesía, ¿se acuerdan en hermenéutica el paralelismo de antítesis? ¿Se acuerdan? ¿Qué está diciendo? Miren cómo eran los sacerdotes de hijos de Eli y miren cómo estaba Samuel. Aunque era solo un niño, servía al Señor y vestía una túnica de lino como la del sacerdote. No. Este es el nombre de él. Y lo otro, Elí, Elí, es una expresión de Cristo refiriéndose al Padre, que significa Padre, Padre, como tal. Es decir, el nombre Elí es como si aquí hubiera un Juan y después dijera ya Cristo otro Juan, pero no está llamando a este hombre, sino está invocando el nombre como tal. ¿Okay? Pero Samuel, bueno, vestía la túnica, cada año su madre le hacía un pequeño abrigo, se lo llevaba cuando iba su esposo para el sacrificio. Bueno, sigamos avanzando aquí. Versículo 22 dice, ahora Elí era muy viejo, pero estaba consciente, y aquí es donde está la cosa complicada. Elí era viejo, pero era consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Es decir, que aunque Elí no estaba en ese momento llevando a cabo el pecado, consumándolo, él sabía que sus hijos eran culpables. Ahora, ¿qué era lo tremendo de Elí? De acuerdo a la ley, ¿qué debía haber hecho Elí con sus hijos? Ustedes estudiaron Levítico, ¿qué debía haber hecho? Apedrearlos, debería haberlos matado, porque eso era lo que mandaba la ley. Y Dios lo enseñó bien clarito, porque no bien empezaron a ministrar Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ¿y qué hizo el Señor? Fuego consumidor. Es decir, la ley establecía esto. Y aunque su padre sabía lo que hacían, no hacía nada. Por ejemplo, ahora, es importante la palabra por ejemplo. Por ejemplo, no es que esto es lo que ellos hacían en totalidad, sino una de las cosas que hacían. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo, se acostaban con ellas. Esto es terrible porque ¿quiénes hacían esto normalmente? Los cultos paganos tenían la prostitución santa. O sea, esto está mostrando cómo el pueblo de Israel había tomado las costumbres paganas y entonces tenían una suerte de prostitutas santas dentro del tabernáculo, una cosa aberrante, pero es lo que estaba pasando, se estaban acostando con las muchachas que servían en la entrada. Eli les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas. Elí sabía que lo que ellos hacían era ¿qué? Perverso. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Es decir, Elí les está diciendo, ustedes están haciendo lo malo, pero es el papá que dice, va una, van 40, van 155, mira, vamos en 500 y sigo contando. O sea, los está regañando, pero no está haciendo absolutamente nada. Este hombre es terrible, es lo que está mostrando la escritura, porque lo que les dicen no es lo que debía él verdaderamente haber hecho. Y dice, sin embargo, préstale mucha atención a este, voy a ponerlo aquí arriba, porque tiene un mensaje para nosotros.
Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, y aquí está la razón, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Esto es muy terrible, porque dice que no hicieron caso a su padre, es decir, no dejaron de hacer lo malo porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Y alguien podría pensar, bueno, pero entonces, pobrecitos, ¿qué culpa a ellos si Dios ya había decidido quitarles la vida? Pero es que Dios decide quitarles la vida porque esos hombres insistían en su pecado, sabían lo que estaban haciendo. Pero el punto fundamental es que llega un momento en que la misericordia de Dios se acaba para una persona. Hay un punto en que Dios no permite el arrepentimiento de una persona, y eso está escrito en el Nuevo Testamento. Habla de que aquellos que han pisoteado la sangre del sacrificio, para ellos ya no hay arrepentimiento, no hay posibilidad. Dios cierra el corazón. Ahora, cuando nosotros comprendemos que la salvación es una obra de Dios, que el arrepentimiento es una obra de Dios, si Dios no obra en el corazón de una persona, esa persona no se puede arrepentir. Eso es terrible, porque, hermano, hay gente en la iglesia o gente que dice ser cristiana que se la pasa en eso y pensando, bueno, pero si peco tengo abogado para con el Padre en Cristo Jesús. Si confieso mis pecados, Dios es justo para perdonar. Pero llega un momento en que ya no vuelve a confesar el pecado porque Dios no le permite confesar el pecado. Llega un momento en que no se arrepiente porque Dios le cierra la puerta del arrepentimiento. Así es. Así es. Así es, sí, termina siendo así. Ahora, sin olvidar la responsabilidad del hombre, pero llega el punto en que Dios endurece el corazón y ya no te vas a arrepentir. O sea, se le cierra la puerta. Ahora, ¿cuándo va a ser? El problema es que muchos andan jugando con eso, pensando, no, yo sé que me puedo volver a arrepentir, no, yo sé que Dios me vuelve a perdonar, no, yo sé que, y puede que esa sea la última y no se dio cuenta. Entonces decimos, pero mira, esa persona se endureció. Muchas veces es el mismo Dios diciendo, ya no, o sea, no te vas a burlar más de mí, no vas a entrar en el reino de los cielos. Así que la iglesia debe tomar buena cuenta de esta enseñanza de los hijos de Samuel. Dice, Dios había decidido quitarles la vida y por eso no hicieron caso. Es decir, ya no tenían posibilidad de obedecer. Ya no había posibilidad. Dios se había encargado de que ellos ya no decidieran obedecer. Les cerró toda posibilidad de arrepentimiento. Amén. Bueno, nos habla más adelante de cómo viene un profeta de parte de Dios a exhortar a Elí. Le dice, mira, Elí dice, cierto día un hombre de Dios vino a Elí, le dio el siguiente mensaje. Le dice, cuando el pueblo israelí era esclavo en Egipto, yo me rebelé a tus antepasados, elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, que todo esto ya lo estudiamos. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? La pregunta, si yo se los di, ¿por qué los menosprecian? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? A veces pensamos que el llamado de Cristo en el Nuevo Testamento es algo nuevo, pero es que siempre ha sido así. Nada puede estar por encima del Señor. Nada. ¿Por qué menosprecias? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Ahora, ¿en qué sentido le daba más honor? En que les preservaba la vida. Debía haberlos matado, porque eran unos perversos que estaban deshonrando al Señor, pero él amaba más a sus hijos que a Jehová. Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Fíjate que aquí el Señor pone algo claro, que Elí estaba haciéndose el de la vista gorda, pero que también le llegaba, ¿qué? La carnecita asada. También le llegaba el corte de churrasco, también le llegaba, cómete esta picadita, papá. O sea, su porción le llegaba allá. ¿Sí?
Y no piensen en comida ahora porque, hermanos, son las 6:40. Él participaba. Mire, esto es como, aquí en Colombia lo vemos con mucha frecuencia, cuando hacen documentales de personas de la vida criminal. Que la mamá, ay, mi hijo, no robe más, pero mamá, aquí le traigo. Bueno, mi hijo, gracias. Ay, mi hijo, no haga esto, pero mamá, aquí le compré esto. Ah, bueno, mi hijo, gracias. O sea, no haga esto, pero todo lo que viene de esto lo recibe. Entonces son cómplices, son partícipes. Ella también engorda con la vida de bandidez del hijo. Una nueva palabra, la bandidez. Bueno, el Señor da el anuncio, dice que va a cortar la línea sacerdotal de Elí. Y aquí algunos dicen, bueno, pero si cortan a Elí, entonces se acabó el sacerdocio. No, porque Elí era simplemente uno de los descendientes de Aarón, no era el único descendiente de Aarón. Se corta por esa línea, pero continúa por las otras líneas. Sí es clara esa parte porque es uno de los ataques que se le da al libro de Samuel. Y dice, haré que tus dos hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos por siempre serán sacerdotes para mis reyes ungidos. Y aquí vemos otra vez la relación de rey con los sacerdotes. Dios promete un rey, una dinastía real con unos sacerdotes que van a hacer lo que Dios dice. Así pues, todos los que sobreviven de tu familia se inclinarán ante él mendigando dinero y comida y dirán, le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Entonces, bueno, capítulo 3, tenemos la entrada de Samuel como profeta, sacerdote y juez. Vamos a estudiar. El llamado. Samuel duerme, dice que dormía literalmente al lado del arca. Dice una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. A nosotros nos parece como algo, ay, tan lindo Samuel, pero eso es desobediencia. O sea, esto que está pasando aquí no es agradable delante del Señor. Algunas veces uno dice, no, pero mira, Samuel quería estar cerca de la presencia de Dios. Sí, pero lo que tenemos que comprender es que nadie podía estar cerca del arca. Nadie debía estar cerca del arca. Es decir, todo lo que estaba pasando no era agradable al Señor. De pronto el Señor lo llamó Samuel. Y tenemos aquí este diálogo, ¿no? El Señor lo llama Samuel, Samuel, y Samuel piensa que es Elí. Va y le dice, me llamó, y Elí dice, no te he llamado, acuéstate de nuevo. Samuel lo vuelve a llamar el Señor, y llega el momento en que Elí se da cuenta de que Dios está llamando a Samuel y dice, bueno, la próxima vez que escuches que alguien te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. De ahí es donde viene esa famosa frase de la iglesia evangélica, habla, Señor, que tu siervo escucha, fue aquí. Bueno, finalmente sucede eso, Dios lo llama Samuel, Samuel, Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. El Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. De este punto, es uno de los puntos fundamentales o fuentes fundamentales de las cuales se extrae mucha la sabiduría tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento acerca de los padres que no disciplinan a sus hijos. Por eso dice, ¿qué padre hay que ame a su hijo y no lo discipline? Bueno, Elí. De ahí viene. El padre que ama, disciplina. Elí no amaba, porque si los hubiera disciplinado, se habrían refrenado. Pero como no los disciplinó, entonces sus hijos terminaron blasfemando a Dios. El padre que no disciplina a su hijo no le ama. Es una verdad bíblica. Amén. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Ahora, el versículo 14 tenemos que leerlo a la luz de quiénes eran ellos. Eran sacerdotes, muy bien. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Ofrecían
sacrificios y ofrendas para el perdón de los pecados. Y Dios está diciendo, mira, tú, sacerdote, ni todas las ofrendas, ni todos los sacrificios borran tu pecado. Es una cosa tremenda. Está diciéndole, ustedes que se dedican a ofrecer sacrificios, esos sacrificios a ustedes mismos no les sirven. Ustedes están condenados. Una cosa tremenda. Y bueno, al otro día Elí lo llama y a Samuel le dice que le diga lo que Dios le dijo, que cuidado le va a ocultar. Y entonces Samuel le ocultó todo, Samuel le contó todo, no le ocultó nada. Y mira la respuesta de Elí. Es la voluntad del Señor que haga lo que mejor le parezca. Esa no es una respuesta espiritual, esa es una respuesta Él es Dios, mira qué hace. O sea, me da lo mismo. No hubo rasgadura de vestiduras, no hubo cenizas, no hubo arrepentimiento, no hubo nada. Él es el Señor que haga lo que quiera, perdón. Y dice el versículo 19, y con eso terminamos el día de hoy, versículo 19 al 21. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. ¿Cómo se confirma a Samuel como profeta? Porque todo lo que Samuel decía se cumplía. No es como los profetas de ahora, que no se cumple nada de lo que dicen, pero se la pasan profetizando y reprendiendo. Ahorita lo hablábamos la semana pasada en el culto. Estos profetas en Miami reprendieron al huracán Irma y allá llegó. Es que no tienen poder para nada, o sea, puras mentiras, se la pasan diciendo. O aquí en Colombia hace 4 años, cuando se lesionó Falcao, ¿no? Y Falcao va a hacer 10 goles y ni fue al Mundial, o sea, es una cosa. Y sin embargo todavía están profetizando y le siguen pagando y lo siguen invitando, es una cosa bárbara. Entonces en todo Israel, desde Dan hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. ¿Cómo supieron eso? Porque todo lo que Samuel decía se cumplía. Se conoce al profeta cuando se cumple la profecía. Amén. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Es decir, Dios desplazó a Elí. Ahora, todavía estaba vivo Elí. Todavía estaba vivo Ofni y Finés, pero Dios le hablaba, ¿era quién? A Samuel. Era Samuel. Ok, hermanos, con esto paramos el día de hoy. Son las 6:53.